se lo viste? Estamos ignorando que los estudios técnicos también. Nosotros tenemos ese rol Les invitamos por favor a tomar asiento, si son tan amables. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al lanzamiento e inauguración de Startup México, Campus Aguascalientes. Esta tarde presentamos a ustedes al Presidium que nos acompaña y que encabeza el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Bienvenido a nuestro estado, señor Marcus Dantus Mochan, fundador y CEO de Startup México. Nos acompaña el arquitecto Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes. Damos la bienvenida en estos momentos también a la licenciada Teresa Jiménez Esquivel, presidenta municipal de Aguascalientes. Nos acompaña también el licenciado Manuel Alejandro González Martínez, secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado. Y el diputado Gustavo Alberto Báez Leos, presidente de la Comisión de la Juventud del Honorable Congreso del Estado. Bienvenidos también, señores representantes, presidentes de cámaras empresariales, empresarios, emprendedores, miembros también del ecosistema empresarial en Aguascalientes, medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos todos. A continuación, escuchamos palabras de bienvenida del arquitecto Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de la Universidad Cuauhtémoc. Bueno, pues con su permiso, señor gobernador, alcaldesa, miembros de este hermoso presidium, a todos los emprendedores, presidentes de cámaras, mujeres empresarias, bueno, tanta gente hermosa que hace que este Aguascalientes sea cada vez mejor. La realidad es que este proyecto venimos gestionándolo hace más de 2 años, que nos acercamos con Marcus, con este tiburón que eres tan famoso a través de Shark Tank y de todas las transmisiones, de todo este empuje hacia el emprendimiento. Las cifras en México son dramáticas. De cada 10 empresas que abren cada año, 9 cierran antes de 5 años. Y eso es algo que nos tiene que preocupar, porque la realidad es que hoy somos un país que está formando empleados. En muchos análisis que me ha tocado hacer, en una maestría incluso, me tocó demostrar que el sistema educativo mexicano forma empleados y el promedio de salario de los mexicanos en estos empleos es entre 12 y 14 mil pesos. Después hay un grupo de países que está desarrollando emprendedores, pero hay otros países que están formando emprendedores de pensamiento exponencial. Y ahí entran todas estas empresas que ahorita hablábamos con Marcus, startups unicornio, que tanto inyectan capital a las economías y a los países. Hoy el país que más startup unicornio tiene es China, más de 200 startups unicornio. En México únicamente tenemos 3. Y le decía yo a Marcus, ojalá de este esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy pudiéramos desarrollar una nueva startup unicornio. En Aguascalientes todavía no tenemos, en el país tenemos 3. Alguien dirá, bueno, profe, ¿y qué es una startup unicornio? Es una empresa que levanta $1,000 millones de capital. Suena difícil,
pero yo sé que Aguascalientes lo hace todo posible. Y lo hace posible porque tenemos un gobernador, una alcaldesa, unas autoridades que les interesa el ecosistema emprendedor. La realidad es que la economía de este país podría cambiar si le apostamos al emprendimiento. Yo particularmente soy un defensor del emprendimiento, tanto que trabajo con niños desde kinder hasta niños de doctorado en ese tema de emprendimiento, cómo lograr desarrollar habilidades. Porque la realidad es que hay gente que cree que los emprendedores nacen. Yo creo que hay unos que nacen, pero también creo que muchos se hacen y las universidades tenemos que ser ese motor. Gracias, señor gobernador, porque pudimos lograr por fin unirnos con Startup México, con Gobierno del Estado y la Universidad Cuauhtémoc para desarrollar un ecosistema que va a dar de qué hablar en el centro de México. Vamos a desarrollar muchos emprendedores y vamos a apostar por una economía diferente para un país que merece mucho más de lo que hoy tenemos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Tenemos ahora palabras del licenciado Manuel Alejandro González Martínez, secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno Estatal. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Camilo, rector de esta importante universidad de nuestro estado. Muchísimas gracias tanto por tu anfitrionía, sobre todo por ese trabajo en conjunto que hemos logrado hacer, no solo con Startup México y la SEDEC, sino con grandes emprendimientos que hemos estado desarrollando aquí en Aguascalientes. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Marcus, bienvenido a Aguascalientes. Muchísimas gracias también a ti por esta colaboración, por este trabajo en conjunto que sin duda dejará muchos frutos para los emprendedores y el ecosistema en Aguascalientes. Tere Jiménez, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Jaime, bienvenido. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Comisión de la Juventud. Sí le creemos que está chavo. De corazón muy joven. Pues bienvenidos a todos, miembros de organizaciones empresariales, muchas gracias por acompañarnos. Diferentes organismos justamente que se dedican a la promoción del ecosistema emprendedor en Aguascalientes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Maestro Raúl Silva, bienvenido, también gracias por acompañarnos, y a toda la comunidad emprendedora aquí del estado de Aguascalientes. Como saben, desde el Gobierno del Estado estamos trabajando en la reactivación económica de Aguascalientes, a través de convocatorias y apoyos a emprendedores que ayudan a fortalecer el crecimiento de las empresas locales, de la mano siempre de las grandes empresas que han sido un aliado primordial en este proceso. Aprovecho este espacio para comentarles que durante el primer trimestre de este año, Aguascalientes ocupó la tercera posición a nivel nacional con mayores crecimientos de actividad económica, así como también Citibanamex aumentó el pronóstico de crecimiento del PIB para esta entidad en 6.3% en este año, superando a la media nacional de 5.9%. De igual manera, se estima que para nuestro estado un aumento promedio del 3.2% para el periodo 2022-2025, ubicándose en la cuarta posición a nivel nacional entre las entidades con mayor crecimiento del PIB. Todo esto es señal de que en Aguascalientes están haciendo bien las cosas, siempre trabajando empresas y gobierno de la mano para mejorar las condiciones económicas de nuestra gente. Justamente por eso, en este proceso de recuperación tras la crisis sanitaria, es fundamental la cooperación entre los diversos sectores económicos y gubernamentales, de tal forma que Startup México viene a ser un gran aliado en la generación de un nuevo ecosistema de conocimiento y grandes ideas para emprender, mismo que posicionará a Aguascalientes como epicentro de la innovación tecnológica y desarrollando ideas que reactiven la economía de nuestro estado. El día de hoy, en una coinversión entre SEDEC, Gobierno del Estado, Startup México y la Universidad Cuauhtémoc, con una aportación de $1 millón por parte del Gobierno del Estado, se abre un nuevo espacio donde se fomentará el emprendimiento y se brindarán oportunidades para que las startups puedan presentar sus proyectos más innovadores y dar respuesta a los retos actuales que vivimos en todo el mundo.
Todo esto dentro de un ambiente de innovación, colaboración y sobre todo de gran motivación para hacer realidad todos esos proyectos que traen en mente nuestros jóvenes emprendedores. Agradezco la colaboración de la Universidad Cuauhtémoc, a sus directivos y a todos los mentores que estarán participando en esta nueva iniciativa, especialmente Startup México, a su fundador Marcus Dantus, por apostarle a Aguascalientes y hacer sinergia con nuestro gobierno. Estoy seguro que este proyecto es la antesala para que se generen más iniciativas como esta, en sinergia con el resto de las medidas que el gobierno del Estado está tomando en ámbito económico para acelerar la reactivación. Estaremos viendo sin duda en los próximos años un cambio radical en la composición del tejido empresarial en Aguascalientes y en el posicionamiento interno de nuestras empresas gracias justamente a este tipo de iniciativas. Felicito a todos los involucrados en este proyecto, pero sobre todo a todos los jóvenes que están buscando en este modelo de emprendimiento un modelo que justamente les ayude a materializar su proyecto de negocios. Estamos seguros que será muy exitoso y ojalá se cumpla ese de los primeros objetivos que tenemos en esta iniciativa de crear en Aguascalientes ese primer unicornio en México. Pues muchísimas gracias a todos y bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar su lugar, por favor. A continuación, escuchamos palabras del señor Marcus Dantus Moshán, fundador y CEO de Startup México. Señor gobernador, muchísimas gracias. Secretario, de verdad, alcaldesa, mucho gusto. Juan Camilo, diputado. La cuestión central de la prosperidad económica de un país es el impulso de innovación y el emprendimiento. Los países ricos son los países que impulsan emprendedores, son los países que promueven la competitividad. Tenemos un país maravilloso, que tenemos un bono demográfico que no nos va a durar para siempre. Hoy la población, más de la mitad de la población tiene menos de 27 años de edad. Perdón, la media es 27, tiene menos de 29 años de edad, pero estamos hablando del 53% de la población. Tenemos más de la mitad de la población que está en edad de trabajar. Tenemos tratados de libre comercio con el 70% de los países del mundo. No los utilizamos bien, pero ahí están. Tenemos una economía privilegiada. Geográficamente, fíjense, México es uno de los dos países que en el mundo que conectan continentes. Está Turquía, que conecta Asia y Europa, y está México, que conecta el mundo hispanohablante con el mundo anglosajón. Estamos pegados al mercado más grande del mundo. Somos una población increíblemente creativa. Vean las bromas, los memes, los albures, lo que quieran. Y sin embargo, no somos un país competitivo porque no estamos impulsando el emprendimiento y la innovación. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que lo que necesitamos generar son nuevos negocios, nuevas oportunidades de trabajo. Pero a diferencia de las pymes tradicionales, cuyo problema es que no se diferencian, que no innovan y por eso no trascienden, los emprendedores sí innovan. Y cuando se generan nuevos emprendedores y nuevas empresas, se generan nuevas oportunidades de trabajo de alto valor agregado. Lo que quiere decir es que distribuyes mejor la riqueza. Se genera mayor poder de compra, se mejora la economía, se incrementa la competitividad, se baja el crimen. O sea, de verdad se resuelven un montón de problemas. Hay países que le han dado la vuelta a sus economías, que eran países pobres, véase Corea del Sur, Malasia, Singapur, Israel, en Latinoamérica, Chile, en Europa, Irlanda, que cambiaron por completo de ser países donde emigraba la población para trabajar. Ahora los demás países van a estos países a trabajar, porque generaron economías de emprendimiento. Tenemos la suerte de estar en un estado en donde el gobierno está apoyando a los emprendedores y está apoyando estas iniciativas de emprendimiento. Y esto es importantísimo, y más hoy en un país en el que a nivel federal no se está apoyando el emprendimiento ni la productividad.
Entonces es súper importante que lo sigamos haciendo. Y por eso, de verdad, los felicito. Muchísimas gracias, Luis, por ayudarme a traer este proyecto para acá. Originalmente fue en las primeras pláticas. Les agradezco mucho. No venimos a apoderarnos del ecosistema emprendedor, venimos a sumarnos. De hecho, el acrónimo de Startup México es SUM. Y se trata, y uno de los grandes problemas que tiene este país es que luego no colaboramos bien, o sea, hay que aprender a colaborar. Ya tienen iniciativas muy importantes de emprendimiento en el Estado y lo que queremos es sumarnos a ellas y coordinar y crear más emprendedores y ojalá pronto el unicornio, el unicornio hidrocálido, que va a ser muy famoso. Y yo les agradezco mucho y pues, felicidades a todos. Muchas gracias. Señoras, señores, escuchemos la intervención del contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador del Estado. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias. Gracias, Juan Camilo, nuevamente por la invitación que siempre haces al gobierno del Estado para proyectos sin duda exitosos para la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias. Gracias, Marcus, por visitarnos y por motivarnos en algo que sin duda es el presente y el futuro de este país. Saludo a la alcaldesa, diputado, muchas gracias también. Ya cambie de comisión. De la Comisión de la Juventud. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Laura. Entiendes bien este tema. Muy bien, muchas gracias. Presidentes de cámaras y todo. Startup de México, México, Aguascalientes. Son tres palabras que quiero enfatizar el día de hoy, que justo hace un momento me tocó comer con un gran amigo de muchos de ustedes y de empresarios, que se ha dedicado los últimos 12, 14 años a innovar, a generar tecnología para la industria, sobre todo automotriz, donde comparábamos que sin duda traer una máquina de Raúl, muchas gracias, diputado, traer una máquina de Alemania, de Japón o de la India, de China, que puede hacer lo mismo que muchos estudiantes en el tema de vinculación, que esta es mi primera palabra, vinculación. Pueden hacer con la capacidad que tienen nuestros talentos jóvenes en todas las universidades y que simplemente es cómo guiarlos, cómo llevarlos y cómo vincular la universidad con la industria, con la empresa, para poder sacar todo lo que se requiere y lo tenemos aquí en Aguascalientes. ¿Y eso qué nos da? Simplemente competitividad al Estado y competitividad al país. Entonces la innovación, la tecnología, ese es el tema del futuro, es el tema del presente y es el tema de que debemos de entender todas las universidades que en base a eso es la única forma de sacar adelante ese país y que es una responsabilidad que tenemos ya los gobiernos de los estados, que no es pese, entonces hay que ver si realmente con CONACYT o X dependencias que ya ni existen para justificarnos en algo que tenemos que sustituir, porque al final la competitividad que tiene este estado y la región pues depende de eso. O sea, tenemos un lugar privilegiado con todas las características que lo hemos dicho muchas veces, pero ¿saben cuál es el mayor valor agregado a este estado? Es su gente, son sus universidades. Y es donde ahí está la semilla que tenemos que estar regando para poder no perder, y al contrario, hay un tema, hay una meta, hay un objetivo que tenemos en la Alianza el Bajío Occidente, que es ser la región más competitiva de América, y la verdad es que no hay menor duda de que lo podamos hacer. Y esta es una tarea, este es un proyecto que realmente nos va a ayudar a esto, ¿no? Entonces la innovación y la tecnología y la vinculación con las universidades, y en este tema, bueno, estás consciente que hablamos de vinculación en una materia o en un sector ya de educación superior, pero desde preescolar lo estás haciendo. Y es ahí donde vas formando y creando precisamente a este mexicano que puede decir se puede, y claro que se puede desde chiquito, para poder ser y tener ese unicornio en México y en Aguascalientes principalmente. Y la otra parte sin duda es emprendimiento. Si creemos que, ¿cuántas universidades tenemos? ¿Más de 50, Juan Camilo? 57.
57 universidades. Y a veces lo decimos para algunos inversionistas extranjeros y 57 mundo, ¿no? Pero hay que detallar qué universidad está perfectamente en la visión que el Estado tiene, hacia dónde vamos. Si van realmente sus programas educativos, sus carreras, las carreras que el sector productivo requiere a nivel internacional, las carreras que realmente van a sacar egresados competitivos para ponerse al tú por tú con un ingeniero de cualquier otro país. ¿Cuántas universidades son? Y al final el tema de la universidad, el tema de emprendimiento, pues se nace desde las aulas, desde los niveles educativos, y eso lo hace muy bien la Universidad de Cuauhtémoc, y felicidades. A trabajar en conjunto, nosotros simplemente debemos de poner las condiciones sí del Estado para que siga siendo este Estado competitivo, pero también el apoyo, la vinculación entre el gobierno, las universidades, el sector productivo y este emprendimiento que es tan importante. Marcus, muchísimas gracias. A motivar, yo estoy convencido que Startups México Aguascalientes será sin duda un gran éxito, porque vas a ver la materia prima más importante, que es el recurso humano, en Aguascalientes de una gran calidad. Y para que al final una de las empresas, dice Juan Camilo, que una de cada 10 son las que tienen éxito. Bueno, para que cada día sean 2, 5 más universidades, se requiere desde ahorita empezar. Y no solamente con el financiamiento, como tienes el capital semilla, que es fundamental, sino con prepararlos, tener una visión, tener un objetivo muy claro, tener una buena administración para que esto tenga éxito y podamos tener ese unicornio en Aguascalientes, que sin duda lo vamos a tener. Hay empresas, hay empresarios que son parte de nuestra historia de más de 100 años como industriales, que nos pueden ayudar mucho, y ahora con una nueva tecnología y una nueva metodología podremos llegar fácilmente. Muchas gracias, felicidades a la universidad, y digo aquí Manuel Alejandro, que siga apoyando estos proyectos y conscientes de lo que es, junto con las cámaras, sin duda, consciente de lo que puede ser Aguascalientes en esto que requiere México. Vamos a aportarle desde Aguascalientes lo que el gobierno federal no hace. ¿Sale? Muchas gracias. Felicidades. Invitamos ahora a nuestro presidium, sea tan amable de trasladarse al área inferior de este edificio para realizar el corte de listón. A todos ustedes les pedimos permanezcan en sus lugares, ya que estarán recibiendo la señal en estos momentos en pantalla para continuar con la conferencia. Muchas gracias.
Ya, ya termina la llamada, güey. De Startup México, y es un gusto para nosotros que esté inaugurando el campus de Aguascalientes. Él participa también como uno de los Sharks en Shark Tank, perdóneme. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Marcus. Muchas gracias. Oigan, ya se fue el Gober, así que voy a... Que la verdad es que no uso yo sacos. Me incomodan un poco. Miren, me pidieron que les platique un poco. La verdad es que no tengo un tema preparado, pero les quiero platicar un poco sobre Startup México en general. Desde cómo nacimos, porque además es una historia medio chistosa, y qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. La idea sale... a ver, déjenme les platico un poquito más atrás. Yo soy emprendedor desde hace muchos años. Mi primera empresa fue una empresa que se llamó Mexico.com y era así como el primer sitio de internet en México. Totalmente de casualidad, pero imagínense nada más la humildad de que mi correo era presidente@mexico.com, ¿no? Y fue una empresa que, para mi sorpresa, sin vender mucho, sin crecer mucho, acabamos en una mesa con inversionistas y nos invirtieron un montón de dinero por el 30% de la empresa. Yo la verdad es que no entendía lo que estaba pasando, pero fue ahí cuando conocí el mundo del emprendimiento. Cuando nos dieron el dinero, la empresa, nos empezamos a pelear mi socio y yo, y acabé yo saliéndome de la empresa, hice otra empresa. Esta segunda empresa fue parte de Endeavor México. Endeavor, una de las primeras instituciones que apoyaban el emprendimiento en México, que también estuvo en Aguascalientes. Y bueno, hice varias empresas, pero después, bueno, sí me puedo parar. Muchos años después me invitaron, un amigo mío, que también era de Endeavor, me invitó a operar su negocio. Su negocio se llamaba Innovamédica y era una incubadora de dispositivos médicos.
Y fue la primera vez que tuve contacto con la incubación. Básicamente teníamos un montón de ingenieros biomédicos y mecatrónicos y les ayudábamos con sus ideas a crear un modelo de negocios para que saquen su producto, que eran dispositivos médicos, al mercado. Y me encantó eso, se me hizo padrísimo ver cómo un ingeniero que normalmente no sabía de negocios podía crear una empresa y crear un negocio. Esta empresa la acabamos vendiendo a un fondo muy grande y luego, según yo, me había retirado, ya estaba cansado, fue un pleito con uno de los socios, nos demandamos, etcétera, etcétera, pero acabamos vendiendo la empresa. Y entonces me fui a dar clases, me empezó a gustar la academia y me fui a dar clases a una universidad que se llama Centro. Centro es una universidad en donde hay televisión y cine y diseño y cosas de este tipo. Y a los 2 meses de estar en Centro me di cuenta de todas las cosas magníficas que estaban haciendo los chavos y dije, ¿por qué no ponemos una incubadora dentro de Centro? Entonces pusimos el Centro de Emprendimiento de Centro, valga la redundancia. Estuve unos años, 1 año y pico en Centro y luego me habló Telefónica. Telefónica acababa de llegar a México con una aceleradora que se llamaba Guaira. Entonces me pidieron que si fundaba Guaira. Entonces me fui mi tercer proyecto de aceleración y de incubación. Guaira era una incubadora que básicamente apoyaba a jóvenes que estaban en la industria de tecnologías de información. Estuve 3 años en Guaira y de repente crean el INADEM y se me ocurre, bueno, ¿por qué no hacemos nuestra propia iniciativa? Ya traía la experiencia de incubar cosas médicas, cosas creativas, cosas ahora de tecnología. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo mucho más grande, un proyecto de mucho mayor envergadura? Y entonces ahí es donde se me ocurre hacer Startup México. Pero les voy a decir lo simpático. Justo cuando estaba yo en este debate de salirme y hacer algo más, el expresidente de México, Peña Nieto, en Los Pinos, invita como a 200 personas que estábamos involucrados en el ecosistema emprendedor y nos da una plática del INADEM y de cómo van a crear el INADEM, etcétera. Y al final de las pláticas siempre de un presidente, por lo menos de Peña Nieto, la gente se queda ahí y quiere darle la mano al presidente y se forma una cola de chorros de gente para darle la mano al presidente. A mí eso me choca, me desespera, ¿no? Y cuando todo el mundo estaba formado en eso, yo vi en una esquinita a Enrique Jacob Rocha, que era el recién nombrado presidente del INADEM, del Instituto Nacional de Emprendedor. Entonces me fui a platicar con él y, entre otras cosas, le dije, oye, ya me quiero salir de Guaira y si quieres hacer algo padrísimo, háblame. Y es todo lo que le dije. Como a las 2 semanas me hablan del INADEM y me dicen que les pareció increíble el proyecto al presidente del INADEM y que si por favor se lo puedo presentar en extenso. Y dije, en la torre, ¿qué proyecto? Yo nada más le dije algo padrísimo, ¿no? Y entonces durante un par de semanas me encerré como a idear qué es lo que faltaba en México, qué tipo de incubadora podríamos crear. Y también mapeando un poquito los problemas. Acuérdense que todos los emprendimientos tienen que empezar de un problema, de una necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad que yo vi? Pues lo primero era fomentar la cultura emprendedora. O sea, realmente hacer que la gente se vuelva más emprendedora. Las universidades ya tenían incubadoras y ya medio les enseñaban, muchas de ellas, a emprender, pero no sacaban empresas. Entonces, lo que me di cuenta es necesitamos una incubadora que agarre todos estos proyectos de las universidades y que saque empresas. Y así es como empezó Startup México. Startup México empezó con un campus en la Ciudad de México. Rentamos nosotros una bodega en una zona muy fea de la Ciudad de México, un barrio bajo, se llama la colonia Torreblanca, y nada más para que entiendan el tipo de barrio, hay una colonia enfrente que se llama la colonia Pensil. Si ustedes le preguntan a alguien de la Pensil, van a oír que es una colonia de barrio, de armas tomar, ¿eh? Cuando yo iba a Startup México la primera vez le pregunté al taxista, oye, la Pensil, me dice, no, sí es rudísima, ¿no? Y le dije, oye, ¿y la Torreblanca? Me dijo, no, esa es peor. Y la verdad es que es una colonia agresiva, pero es una colonia que nos fuimos ganando poco a poco. Pero lo hicimos el campus ahí por 2 razones. La primera y la más importante, porque queríamos ser increíblemente inclusivos. Parte del problema de las incubadoras, especialmente en la Ciudad de México, estaban en zonas de alto, de dinero, digamos, de alto estrato social. Entonces mucha gente no se acercaba a ellas porque se intimidaban. Entonces queríamos ponerla en una zona donde fuera neutral para todos. De hecho, discriminamos un poquito a los de alto estrato social porque no querían ir ahí, ¿no?
Segundo, y esto también es muy importante, la realidad es que en México el 80 o el 75% de los mexicanos viven en barrios como este. Entonces, si quieres atacar el mercado mexicano, tienes que conocer el mercado mexicano. Y por eso empezamos Startup México ahí. Después de un rato abrimos un programa de aceleración porque nos dimos cuenta que las pymes también tienen que crecer. Y luego empezamos a esparcirnos por el país. La primera oportunidad que tuvimos fue en Mérida, fue el segundo campus de Startup México, luego en León, luego en Querétaro, luego abrimos Nuevo Laredo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita ya tenemos 12 oficinas fuera de México, inclusive, y algunas oficinas en México. En el 2018 lo que nos pasa es que de repente cortan de tajo todos los programas de emprendimiento y todos los programas de productividad en el país, y eso nos sorprendió mucho. De hecho, empiezan a irse para atrás y empiezan a pedir dinero de regreso que habían dado para emprendedores. Si no les ha tocado, y pidieron lana del INADEM, aguas, porque les va a tocar. Y como que el país cambia. Y por eso creo que es tan importante que los estados y las ciudades sean los que promueven ahora el emprendimiento y la productividad. Porque esto se va a volver una competencia interestatal pronto. Va a haber estados que van a progresar y va a haber estados que no van a progresar. Y creo que tienen suerte de estar en uno que va a progresar, porque por lo menos hasta ahora siguen apoyando el emprendimiento, siguen apoyando la innovación, y es buenísimo. Hoy Startup México ya es otra cosa. Hoy estamos empezando a hacer programas virtuales. Tenemos un programa de incubación que vamos a hacer virtual, tenemos un programa de aceleración que vamos a hacer virtual, también tenemos los programas físicos, pero también queremos ponernos al alcance de todo el mundo. Vamos a tener una academia virtual, tenemos un fondo de inversión que se llama Dux Capital, y parte de lo que quiero crear aquí en Aguascalientes es más fondos de inversión y más ángeles inversionistas. No es difícil convencer a la gente que tiene dinero que se atreva a arriesgarlo. Estamos creando, tenemos una iniciativa de soft landing, que es básicamente traerse empresas de fuera de México a México y atacar el mercado mexicano y el mercado latinoamericano. Principalmente vienen de España, de Europa, de Israel, de algunas de Latinoamérica que quieren irse a Estados Unidos. Como les decía, México es un puente muy interesante. Y estamos creando nuevos programas. Y les voy a decir la nueva frontera que estamos creando un campus en Miami, que se llama Camp 4, o el Campamento 4. Y la intención del Campamento 4 es, primero déjenme decirles por qué el nombre. Cuando tú subes el Everest, que yo no lo he subido, pero lo he visto, el último campamento antes de llegar a la cima es el Campamento 4. Y entonces como la analogía que queríamos hacer, ¿no? De ya llegaste a Estados Unidos y ahora ya más te falta un piquito. Lo que nos hemos dado cuenta es que sí ha crecido mucho el número de dinero, la suma de dinero que se invierte en proyectos, pero México sigue siendo un país donde es difícil generar salidas financieras. No sé si saben lo que es una salida financiera, pero se lo explico muy, muy rápido para los que no lo sepan. Cuando alguien invierte en tu empresa, invierten no para que te vaya bien a ti, invierten para ganar dinero. O sea, lo que yo quiero como inversionista es ganar dinero. Es así de fácil. Y yo no gano dinero a menos que haya una salida financiera. La salida financiera típica en el mundo es lo que es salir a bolsa. Que las empresas se vuelvan públicas y las acciones se vuelvan, las puedas comprar y vender. La segunda salida financiera, que es a la que todos los emprendedores aspiramos, pues es que llegue Google y nos compre, o Facebook, o Amazon, o alguien así, y nos compre, porque nos compran por mucho dinero. Hay otras salidas financieras, nada más que son dividendos, que no tenemos la paciencia para eso los inversionistas, o que el mismo emprendedor nos recompre, o que la empresa truene y que me pague, yo le di dinero de inversión y pues acabo con una cámara y una silla y una computadora que sobraron, ¿no? Y esto pues no es positivo. El problema es que en México todavía no tenemos tantas salidas financieras. La bolsa de valores no es tan bursátil, es difícil entrar a la bolsa de valores. Ya se creó una nueva que es Viva, que esperemos sea la respuesta a esto, pero hasta ahorita todavía no. Y lo que son fusiones y adquisiciones tampoco es algo tan común en México con los startups. Entonces, si no hay estas dos cosas, esto inhibe las inversiones de los inversionistas. Entonces, tenemos que enseñar a los inversionistas
a cómo invertir. Por eso creo que tenemos que crear clubes de inversionistas y fondos aquí locales, pero también tenemos que darle una salida en un mercado donde hay más salidas financieras, como es el mercado de Estados Unidos. Y por eso lo de Miami me hace mucho sentido. Hay muchas empresas de tecnología y de productos aquí mismo que les garantizo que podrían crecer brutalmente en un mercado como el de Estados Unidos. Y eso es parte de lo que queremos hacer. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues queremos consolidar Latinoamérica como un gran programa de emprendimiento. Queremos abrir la puerta de Estados Unidos y eventualmente de Europa para los emprendedores mexicanos. Y queremos empezar a crear realmente unicornios mexicanos. Por cierto, hay 5, no hay 3. Hay 3 este año, que es un número récord, pero hay 2 que ya habían estado antes. No se han seguido a Corner Shop, lo compró Uber por $2.2 billones, algo ridículo. Desgraciadamente los emprendedores que lo hicieron chilenos, no mexicanos, pero lo hicieron en México. Kavak, que seguramente han escuchado de Kavak, $4 billones de evaluación, emprendedores venezolanos, no mexicanos, pero hecho en México, no lo pudieran haber hecho en Venezuela, entonces eso que habla bien de México. Y luego está Clip, que sí es un emprendedor mexicano, Adolfo Babatz, y es una empresa que ya vale más de $2 billones. Y les garantizo, óiganme bien, no les puedo decir cuáles, pero este año vienen otros 3 o 4. Entonces ya empezó como a despegar el mercado mexicano, ya se dieron cuenta los fondos de fuera de México, de España, de Estados Unidos, que aquí se pueden crear unicornios, y eso creo que es una gran noticia para todos los que queremos emprender. Pues yo con eso les cuento la historia y prefiero abrirlo a preguntas y respuestas. No sé si tengan dudas. Sé que es difícil la primera, pero aviéntese uno con la primera. ¿Cuál es el futuro del software? ¿Cómo pueden visualizar el futuro de la industria del software? No solo La pregunta es, ¿cuál es el futuro de la industria del software en Aguascalientes? No, o sea, la realidad no tengo el dato para decirte, pero te voy a decir en qué se puede convertir Aguascalientes. Y es una iniciativa que sí traemos, Nosotros acabamos de abrir una escuela de ciberseguridad. Se supone que para el 2024 se van a necesitar 10 millones de técnicos de ciberseguridad en el mundo y no hay. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad muy interesante para los estados y las ciudades que se pongan las pilas, para crear a estos técnicos, y pues es uno de los trabajos del futuro. Acuérdense de uno de los grandes problemas, y es uno de los grandes problemas que se aceleró con la pandemia. Se van a automatizar muchas cosas. Muchas cosas van a acabar borrando trabajos que la gente tenía. Entonces tenemos que empezar rápidamente a educar a la gente en cosas que vienen en el futuro, pues si no, no va a haber chambas para todos. Software es una de ellas. Yo no sé en qué nivel está Aguascalientes, pero por el número de escuelas y el número de escuelas de ingeniería y técnicas que tienen, yo me imagino que es un buen lugar para desarrollar software. No veo por qué no. Pero hay que organizarlo. Alguien tiene que tomar las riendas de hacer una empresa y... Sí. ¿Nos podrías platicar de algunos proyectos que actualmente se desarrollan en el Estado de México que a ti particularmente te gusten? Híjole, hay un montón. O sea, mira, en el Estado de México hemos creado 900 empresas. Y te voy a ser muy sincero, las últimas 400 ya ni sé cuáles son, O sea, ya no las vi. Es demasiado. Pero te puedo platicar de algunos que han salido de ahí. Y mucha gente me dice, bueno, ¿cuáles han tenido éxito? Pues es que depende cómo midas el éxito. Si mides el éxito por empresas que recibieron dinero, o sea, que se fondearon con millones de dólares, te voy a decir un par. Hay una que se llama Lentes Plus, que venden lentes de contacto en línea, y que no tiene idea qué grande se ha hecho. Hay otra que se llama Nexu, que vendían seguros, que también se fondeó con varios millones de dólares. Si mides el éxito por el número de ventas que tienen, yo te diría, por ejemplo, hay una que se llama Gamma Cat en Mérida, que hacen... ellos inventaron una manera de cambiar la basura y de convertirla a diésel. Y entonces están poniendo plantas por todos lados. Si quieres ver proyectos también impresionantes que para mí son súper exitosos, aunque no hagan tanto dinero, pues tienes gente que es muy humilde, que empezó, por ejemplo, tenemos un cuate que se llama... ¿cómo se llama su empresa? Básicamente trae la central de abastos a tu casa.
pero lo hizo para las empresas. Entonces les lleva desde comida hasta papel de baño o insumos para la empresa, desde la central. Ahorita no me acuerdo el nombre. Me acuerdo el nombre del emprendedor, se llama Pablo Rena, Mayoreo Total. Y pues es un chavo que ha crecido muchísimo también. Entonces hay proyectos de todo tipo, ¿no? Tenemos un proyecto padrísimo en Nuevo Laredo, de un cuate que agarra el desperdicio del plátano y se puso a hacer papitas de plátano que se llaman cuadrichips. Y lo que me encanta de esa empresa es que tiene el 80% de la gente que trabaja ahí es gente con capacidades diferentes. Y luego tenemos en Oaxaca un proyecto espectacular de unas chavas que viven cerca del aeropuerto, en un pueblito que lo único que produce es calabaza. Y ellas estudiaron ingeniería, son indígenas, pero estudiaron ingeniería en alimentos, ingeniería química, y sacaron una empresa que se llama Ibarey, que hace, por ejemplo, harina de calabaza para hacer pan y para hacer hot cakes y para hacer todo eso, pero altísima en carbohidratos, bajísima en carbohidratos, altísima en proteína, sin gluten, o sea, hay unos productos realmente padres, ¿no? Y en medio de eso, pues hay otras 900 empresas. 400 de las cuales ya no existen, pero eso no es malo. Estadísticamente un emprendedor le pega a su tercer emprendimiento, no al primero. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que se mantengan en la cultura de emprendimiento. Lo que hemos visto es que, imagínense que ustedes son una generación de emprendedores y 10 empresas de aquí truenan, se van con las 10 que no tronaron y hacen nuevas cosas. Y eso es buenísimo. Al final de cuentas lo que queremos son crear empresas, crear ideas, ¿no? Resolver problemas. Eso es lo que buscamos. Sí. ¿Tú personalmente cómo realizas tus sesiones creativas? Mira, al principio yo estudié mucho técnicas de innovación. Es que es bien importante que entiendan esto. México es un país súper creativo. Vean cómo resolvemos los problemas y van a ver qué creativos somos. Pero no somos necesariamente innovadores, ¿eh? No es lo mismo creatividad e innovación. Por lo menos en mi parecer. Y te voy a decir por qué. Porque la creatividad te permite resolver un problema en el momento para ti, por ejemplo. Pero la innovación te permite crear un producto o servicio que se expande por el mundo. Y eso es muy diferente. Entonces, ahora, ¿por qué no somos innovadores? Porque nadie nos enseña innovación. ¿Quién ha tomado clases de innovación en este país? Y esto no estoy hablando en la universidad, estoy hablando en kinder. Tenemos que fomentar esta creatividad de los niños, ¿no? Mantenerla, crecerla y crecerla hasta la edad adulta. Pero le damos mucho más importancia a cosas como las matemáticas o la física o el lenguaje, que no está mal, pero la creatividad debería estar a ese nivel. Y entonces yo creo que a través de la innovación. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Pues originalmente, si necesito resolver un problema, me meto a alguna técnica de innovación, que ya haremos algún taller de innovación acá, y entonces lo desarrollo con esa técnica. Pero la verdad es que he estado tan en contacto con emprendedores tanto tiempo, que ya las ideas a veces me llegan solitas, o las veo. Cuando tienes la mente muy abierta, se van a dar cuenta cómo los problemas que hay los ven y los puedes algunos resolver. Y esas son las empresas que realmente llegan lejos, ¿no? Las que resuelven un problema que ya existe y de manera diferenciada. Pero ya no crees que es un proceso, digamos, tan científico, es más empírico ya en mí. Buenas tardes. ¿Cuáles crees que sean las áreas de oportunidad de los emprendimientos sociales que existen en la actualidad y cómo nosotros como emprendedores podemos atacarlas para poder ser una rama del emprendimiento que siga creciendo y pues causando impacto en el entorno? Te voy a ser muy sincero, yo creo que esa distinción de emprendimiento social se va a acabar. Y te voy a decir por qué se va a acabar. Porque todas las empresas tienen que ser socialmente responsables ya. Todas las empresas tienen que cuidar la ecología. Yo les garantizo que nadie de nosotros, o casi nadie, le compraremos una empresa que sabe que está dañando los bosques, o los ríos, o que emplea niños, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco va a borrarse esa línea entre emprendimiento y emprendimiento social.
Pero déjame decirte que el impacto social es el ecosistema más fuerte en México. Es lo que más se ha creado. El problema que tienen es que se les olvida que tienen que hacer dinero. O sea, creen que por ser sociales no tienen que hacer dinero. Y es al revés, tienes que hacer más dinero. Porque ahora vas a donarlo, ¿no? A final de cuentas eres una empresa. Pero yo creo que eso va a seguir creciendo. Nada más que no creo que haya esa distinción. Por lo menos no me gusta a mí hacerla. Yo creo que todas las empresas... Estar en México es social, sin lugar a dudas. Pero tenemos que hacer dinero para sobrevivir. ¿Cuáles serían 3 características que hacen atractiva a una región para invertir en ella? ¿A una región? Una región. Yo te diría número de jóvenes, número de universidades y una economía sólida. Okay. Así nada más de pensar, ¿no? Que creo que las cumplen las 3, ¿eh? Aprovechando que tengo el micrófono, tengo otra pregunta. ¿Por qué hay campus de Startup México donde hay? ¿Qué hace especial a esas ciudades? Fíjate que en un principio nos empezamos a meter donde nos necesitaban. O sea, mucha gente me ha preguntado que por qué no hemos abierto Guadalajara y Monterrey, que esa es la pregunta típica, ¿no? Primero porque nos necesitaban menos, ya hay más iniciativas de emprendimiento, pero segundo porque tampoco nos hemos coordinado bien con gobierno. Nosotros necesitamos una cosa que se llama el modelo de cuádruple hélice. Tiene que participar la sociedad, la academia, el gobierno y la industria. Y hemos encontrado en algunos lugares, por ejemplo, la industria y la academia, pero no el gobierno, ¿no? Y es mucho más complicado. Por eso no hemos abierto. Ya tenemos en Guadalajara un campus que estamos a punto de abrir. Y en Monterrey todavía no. Monterrey es más duro de roer. Se consideran, mira, Monterrey se consideran el estado emprendedor de México. Y es cierto, hace 100 años lo fue, pero ahorita no. Yo te garantizo que hay más emprendedores aquí o en Guadalajara o en la Ciudad de México que en Monterrey. Entonces yo creo que eventualmente van a reactivar. Sí. En el aspecto educativo, ¿qué tiene que hacer en México para crear más emprendedores? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que la educación en general tiene que cambiar, ¿eh? No nada más en México, en todo el mundo. O sea, ¿para qué te enseñan cuándo nació Benito Juárez? Si lo traes en el celular, lo ves en Wiki, ¿no? De volada. Lo que deberían de enseñarte es qué hacer con esa información, cómo saber qué buscar, y una educación, en mi opinión, mucho más práctica y más especializada. Fíjate cómo los países más desarrollados son países que especializan más la educación. Nosotros somos mucho más multiusos en México. Y yo creo que especializando nos va a ayudar, pero específicamente en tu pregunta tienen que enseñar cosas como finanzas, empezando por finanzas personales y luego finanzas. Hay mucha gente que estudia mercadotecnia y entonces no estudia finanzas, o estudia diseño y entonces no estudia finanzas, y luego pone un startup. Pero no puedes poner un startup si no sabes de dinero. O sea, a final de cuentas es una empresa, las empresas hacen dinero. Creo que es un tema muy recurrente que falta. Innovación es otro que yo metería, importantísimo. Temas de mercadotecnia digital, herramientas digitales, súper importante hoy en día. Pues hay varios otros temas, ¿no? Y también temas más filosóficos como empatía y humildad y ese tipo de cosas que creo que nos faltan, ¿no? Cómo colaborar. Creo que es importante. En el mundo globalizado y cómo va cambiando, nosotros como emprendedores también tenemos que irnos adaptando a sus necesidades y a las problemáticas que existen. ¿Cuáles características crees tú que un emprendedor debe conservar, aunque el mundo vaya cambiando y sus necesidades también se vayan adaptando? Hay 16 habilidades que yo he identificado que tiene que tener un emprendedor. De hecho, estoy por sacar un libro de eso. Pero para mencionarte algunas. La primera, la más importante, yo le llamo valentía. Tienes que perder el miedo a las cosas. O sea, la verdad es que lo que más te para en esta vida es el miedo. El miedo a lo que diga la gente, el miedo a hablar en público, el miedo a... Yo tenía miedo a hablar en público, imagínate. Hace muchos años. Es normal, pero se te quita. O sea, si lo trabajas, se quita. Entonces, primero perder el miedo. Pero tienes que tener cosas como, mira, tener un propósito. Un propósito que va más allá de hacer dinero. Hacer dinero es una consecuencia de un buen propósito. El propósito tiene que ser mejorar la vida de las personas de alguna manera.
Y eso es lo que hacen todas las empresas grandes. Tienes que tener ambición, tienes que tener, pero ambición sin herir a los demás, ¿no? Tienes que saber planear, tienes que tener liderazgo, habilidad de ventas, innovación. Y luego tienes que tener cosas, como te digo, más humanas, como humildad, como empatía. Tienes que saber escuchar, tienes que oír a los demás y entenderlos, tienes que tener integridad. México, esto es una cosa increíble. En México ves que tenemos el dicho este de que no tranza, no avanza. Pero ya no es México, ya estamos compitiendo con ya las empresas son mundiales. Entonces, si no lo haces bien, va a venir alguien de fuera y te va a comer. Y esta es parte de lo que tenemos que enseñar. No está mal el financiarte un año del impuesto, está bien, pero eventualmente tienes que ponerte en orden, porque si no vas a tener un problemón después. En México, por ejemplo, no usamos, los abogados pensamos que son para resolver problemas. Los abogados son para evitar problemas. Eso es lo que a veces no entendemos, o sea, no tenemos este pensamiento preventivo, y no nada más en eso, en muchas cosas. El COVID es un buen ejemplo. Yo creo que son muchas habilidades, pero ya mejor lee el libro. Gracias. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Esta pregunta va muy de la mano a lo que acaban por aquí de cuestionar. ¿Qué cualidades, desde tu perspectiva macro, en este mundo del emprendimiento y de los negocios, qué cualidades tienen las empresas extraordinarias que tienen crecimiento exponencial y muy alto impacto, que no tienen las empresas simplemente buenas o exitosas simplemente? Gracias. Es que no sé si te va a gustar lo que te voy a contestar. Me va a gustar. La razón número uno por la que un emprendimiento, estadísticamente hablando, por la que un emprendimiento es exitoso, es porque está en el momento correcto, en el lugar correcto. Y esto es bien difícil de saber. Entonces, convertirse en un unicornio a veces tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver también mucho con la experiencia que tiene el emprendedor de saber vender su proyecto. Kavak es un buen ejemplo. O sea, Kavak es una empresa que vale $4 billones. ¿Alguien me puede explicar por qué? Compran y venden coches. No. Pero valen $4 millones. Y la realidad es que, hablando con Carlos García, la historia que él te cuenta es fantástica. O sea, él no está hablando de comprar y vender coches, está hablando de resolverte un problema que has tenido toda tu vida, ¿me entiendes? O sea, es otra cosa. Lo sabe vender muy bien y eso es importantísimo. Pero si me hablas específicamente de cuáles son las cualidades, te las voy a decir. Por lo menos en lo que yo me fijo como inversionista. Primero, resolver un problema. Segundo, hacerlo con diferenciación. Mientras más gente tenga el problema, más grande es tu mercado. Mientras más recurrente sea, más grande, ¿no? Y el resolverlo con diferenciación es importantísimo, porque si no, acabas compitiendo por precio o por marketing y te vas a morir ahí, especialmente con una empresa chica. Y luego la tercera parte, que en realidad es la número uno y es la más importante, pero la digo tercero porque pues también tienes que tener una buena idea, es el equipo. Yo he invertido, a nivel personal, he invertido en 26 empresas más como 12 de Shark Tank. Como fondo hemos invertido en 16 empresas. Todas las empresas que les va mal es por los emprendedores, no es por el proyecto. El proyecto lo puedes cambiar, pero los emprendedores, ¿y a qué me refiero con buenos emprendedores? Que escuchen, súper importante. Cuando tú inviertes, el dinero es importante, pero es mucho más importante la experiencia que traemos, los contactos, el conocimiento. Y hay chavos que no les interesa escucharlo. Que tengan buen equipo, que se lleven bien, que tengan establecido un buen líder, que sean éticos, que tengan los valores claros, que tengan pasión por su proyecto. Y eso es lo que hace un buen equipo. Yo te diría que si inviertes en esas tres cosas, tienes el 80% ya del éxito. Lo demás es ejecutarlo bien. Y que no te caiga una pandemia o algo así, ¿no? Que nos afecta a todos. Sí. ¿Cómo saber que tenemos acceso ideal o cómo encontrar ese acceso ideal para poder... Uy, mi hermano, si averiguas, dime, ¿no? O sea, no hay manera de saberlo, porque además muchas veces no conoces bien a tu socio. Y luego tienes el problema que si es un amigo tuyo, entonces la amistad se va a meter en medio. Y si no es un amigo tuyo,
Pues es alguien que no conoces y te va a acabar sorprendiendo. Lo que te recomiendo es que no hay socio ideal. Lo que hay es un trato ideal. O sea, que hagas un acuerdo con él perfecto en quién lleva qué, quién hace qué, y que queden desde el principio qué pasa en caso de un divorcio. Eso es bien importante. Porque si no se van a tener un problema. O sea, una gran, no te diría la mayoría, pero una gran cantidad de empresas que fallan en México, fallan porque se pelean los socios. No es fácil, ¿eh? Más bien lo que tienes que hacer es encontrar a alguien que tenga tus valores, más o menos vea contigo y divídanse bien la chamba. No se estorben, porque eso lo hace bien difícil. Hay muchos chavos, fíjate, hay muchos chavos que me he encontrado, y además que complemente tu conocimiento. O sea, de repente encuentras 3 chavos y tú qué eres, ¿no? Yo soy ingeniero en mecatrónica, y tú ingeniero en mecatrónica, y tú ingeniero. Le dices, ¿quién va a ser el CEO? Yo soy el C, él es el I y él es el O. Eso no funciona. Uno tiene que dirigir, ¿no? Buenas tardes, Marcos. ¿Qué es lo que hace diferente a Startup México de otras iniciativas que apoyan al emprendedurismo? Mira, yo te diría principalmente que el tamaño y el alcance hoy en día, ¿no? Y el número de programas, porque cada una se especializa en diferentes cosas. O sea, hay muy... Por ejemplo, aquí hay una que se llama... ¿Cómo se llama la que me encanta de acá? Unreasonable. Me encanta esa incubadora, es buenísima. Tienen un enfoque muy particular. Por ejemplo, ellos no ayudan a pymes, sino más bien es como crear emprendimientos, ¿no? Hasta donde me quedé. Hay otras que, por ejemplo, son más aceleración, pero no tienen programas académicos. Hay otras que tenemos también un fondo de inversión. O sea, yo creo que lo que tratamos de hacer nosotros es como incluir a varios dentro de un proyecto y hacerlo más grande. Pero en esencia, o sea, la metodología que utilizamos es similar. El alcance quizá por estar en más ciudades y en más países pues puede ser un poco mayor, pero somos parecidos. Ahora, la realidad es que nosotros ya no somos una incubadora, somos un campus. O sea, hacemos muchos programas dentro, ¿no? Uno es incubación, pero tenemos muchos otros programas. Comentabas que ahora el apoyo de gobierno pues federal al emprendimiento, pues la verdad es que es nulo, ¿no? Y queda más en el tema de los estados. Eso me parece, en mi perspectiva, que va a abrir más la brecha entre diferentes estados, ¿no? Y un proyecto como Startup, ¿qué puede hacer para contrarrestar esas diferentes brechas que se van a hacer más intensas? Lo único que vamos a hacer es digitalizar mucho de la información y crear programas digitales que todo el mundo pueda acceder, sin importar el estado. Pero la realidad es que es una brecha que va a pasar. Va a haber estados que van a fomentar la productividad y va a haber estados que no. A nivel federal se cortaron el apoyo a la cultura y al deporte y al emprendimiento y a muchas cosas, ¿eh? No estoy haciendo un statement político porque de veras estoy muy alejado de la política, pero sí estoy muy molesto porque estamos caminando, en mi opinión, en sentido contrario. Y por eso es tan importante que los estados se pongan las pilas y creen sus propios programas donde fomenten el deporte y la cultura y etcétera, ¿no? O sea, porque si no, o sea, vamos a acabar, de veras, nos están rebasando un montón de países. Déjame ponértelo así, en Ruanda hay un instituto del emprendedor. Ruanda es un país en guerra. Nosotros cerramos el instituto del emprendedor. O sea, es increíble. Pero los estados pueden crear su propio instituto del emprendedor y apoyar. Entonces, yo espero que recapaciten, ¿eh? Me gustaría, o sea, ojalá. Porque hay otras cosas que son buenas y está bien acabar con la corrupción. Marcos,
Con esto cerramos el bloque de preguntas. Marcus va a estar un ratito con nosotros, así que seguramente podrán ustedes acercarse de forma compacta. Marcus, lanzamos tu libro aquí en la Escuela de Negocios. Lo lanzamos. Quedó grabado, ¿eh? Aquí lanzamos ese libro. Me acerco prácticamente para ir dando cierre a esta segunda fase del evento, agradeciendo infinitamente, Marcus Dantus, la confianza depositada en la Universidad Cuauhtémoc para este proyecto que es tan importante para el ecosistema de emprendimiento, el agradecimiento a las autoridades de gobierno del Estado que se sumaron también en esa alianza de triple hélice para que este proyecto tenga una trascendencia importante y hoy se siembra una semilla que seguramente tendrá un impacto importante no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, que aquí se gesten los próximos emprendedores disruptivos de alto impacto y sean esos unicornios, las empresas que nazcan de Suma Aguascalientes. Les pido un aplauso para el señor Marcus Dantus, que ha estado compartiendo esa experiencia. Muchas gracias a todos. Antes de que te me retires y antes de formalmente abrir invitación a networking y un brindis que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, quisiera yo, además de hacer una presentación por quienes no tengamos el gusto de conocernos, también presentar a los rostros que van a estar liderando este proyecto tan importante y que durante este networking sientan ustedes la confianza de acercarse, de preguntar y de abordar cualquier tema relacionado. Suma Aguascalientes está operando ya y esperamos que en los próximos años empecemos a cosechar. Quiero presentarles a Jimena de Alba. Jimé, por favor pase para acá. Jimena ya tuvo una intervención. Gracias, Jimena. Jimena está bajo la dirección de Suma Aguascalientes. María José, mi querida Majo, otro aplauso para Majo. Gracias, Majo está bajo la coordinación de algunos de sus programas. Y Sofía Castro, por favor, Sofía, acompáñanos. Sofía está bajo la coordinación de algunos otros programas. Y bueno, una servidora, la maestra Nayeli Puga Jiménez, directora de la Escuela de Negocios del plantel Aguascalientes. De verdad les agradezco infinitamente el tiempo prestado. Disfruten lo que sigue y Marcus se queda un ratito con nosotros, que seguramente tendrán más preguntas que hacer y podamos aprovechar a este socio que hoy en este proyecto pues inaugura con bombo y platillo. Muchas gracias, gracias a todos.